Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo Astrología. Hoy exploraremos una combinación profundamente emocional y estable. Tauro con Luna en Cáncer, dos signos de tierra y agua, conocidos por su necesidad de seguridad y su vínculo con las emociones profundas. Si estás curioso sobre cómo estas influencias se entrelazan y cómo impactan en la personalidad y las relaciones de quien tiene esta configuración, quédate conmigo porque vamos a descubrirlo. Comencemos con Tauro, un signo regido por Venus, la diosa del amor, la belleza y la estabilidad. Tauro es conocido por su naturaleza práctica, decidida y paciente. Este signo es fiel a sus valores y busca construir una vida segura y confortable. La estabilidad emocional y material es fundamental para Tauro, y la sensualidad es una de sus características más destacadas. Las personas con Tauro suelen ser confiables y leales, pero también pueden ser tercas y reacias a los cambios. Ahora, cuando hablamos de la luna en Cáncer, estamos hablando de una energía emocional y protectora. Cáncer es el signo más emocional del zodíaco, regido por la luna, lo que lo convierte en un signo profundamente intuitivo y sensible. Las personas con la luna en Cáncer son muy conectadas a sus raíces familiares y hogar, y buscan seguridad emocional en su vida. Tienen una naturaleza protectora, especialmente hacia sus seres queridos, y una profunda necesidad de cuidar y nutrir a los demás. Sin embargo, también pueden ser vulnerables a los cambios emocionales y tienden a aferrarse a las personas y situaciones que les dan un sentido de seguridad. Cuando Tauro se encuentra con Luna en Cáncer, tenemos una personalidad que busca ante todo estabilidad, tanto emocional como material. Este individuo tiende a ser muy hogareño, disfrutando de un ambiente familiar y seguro. La influencia de Tauro otorga una necesidad de confort y de conexión con lo material, mientras que la luna en Cáncer refuerza el deseo de crear un hogar acogedor, lleno de amor y cuidado. Esta combinación hace que la persona valore profundamente su familia, su hogar y sus relaciones cercanas. Esta combinación tiene un fuerte sentido de lealtad y dedicación. Las personas Tauro y Luna en Cáncer tienen una naturaleza extremadamente protectora, tanto con ellos mismos como con los demás. Son capaces de crear un ambiente estable y seguro para su familia, amigos y seres queridos, y son muy confiables en momentos de crisis. Su capacidad para crear un refugio emocional es uno de sus mayores dones y siempre están dispuestos a cuidar de aquellos que consideran importantes. El impacto en la personalidad de esta combinación es que se sienten profundamente conectados con sus emociones, pero prefieren no mostrarlas de manera desbordada. A diferencia de otros signos más extrovertidos, Tauro con Luna en Cáncer es una combinación más introvertida que busca estabilidad y seguridad en su entorno antes de mostrarse vulnerables. Aunque tienen una gran empatía, prefieren mantener su vida emocional dentro de un círculo cerrado, lo que puede hacer que a veces se sientan incomprendidos o aislados. En las relaciones personales, las personas de Tauro y Luna en Cáncer son increíblemente leales y protectoras. Les encanta nutrir y cuidar a sus seres queridos, creando relaciones profundas y duraderas. Son el tipo de personas que ofrecen un hombro para llorar y están dispuestas a hacer todo lo posible para garantizar el bienestar emocional de los que están cerca de ellos. Por ejemplo, una persona con esta combinación podría ser una madre muy dedicada, siempre asegurándose de que sus hijos estén emocionalmente equilibrados, pero también garantizando que su hogar sea un lugar donde todos se sientan seguros y amados. Los puntos fuertes de esta combinación incluyen su capacidad para crear un entorno estable y seguro, tanto en el hogar como en sus relaciones. Son personas que saben cómo cuidar de los demás
y cómo ofrecer un refugio emocional en tiempos de necesidad. Su naturaleza práctica les permite crear un ambiente físico que refleje esa seguridad emocional que tanto valoran. Imagina a alguien con Tauro y Luna en Cáncer, creando un hogar lleno de amor, con una atmósfera acogedora que les brinda paz y confort, donde siempre se sienten respaldados por su familia y seres queridos. Los desafíos surgen cuando el deseo de seguridad se convierte en una necesidad excesiva de control. Las personas con esta combinación pueden volverse posesivas o sobreprotectoras, especialmente cuando sienten que su seguridad emocional está en peligro. La terquedad de Tauro, combinada con la sensibilidad emocional de la Luna en Cáncer, puede hacer que estas personas eviten el cambio, se resistan a la flexibilidad emocional y se aferren a situaciones o relaciones que ya no les sirven. Por ejemplo, podrían tener dificultades para dejar ir a alguien o algo que ya no es saludable para ellos, simplemente por el miedo a la incertidumbre. Consejos para el equilibrio incluyen aprender a soltar el control y a confiar en que el cambio puede ser parte de la evolución personal. Es importante que estas personas se den permiso para ser vulnerables y aceptar que no siempre pueden proteger a todos ni controlar todas las situaciones. La meditación y la autoaceptación pueden ser herramientas útiles para encontrar paz interior y aprender a soltar las tensiones emocionales. También es fundamental que aprendan a equilibrar sus necesidades de seguridad emocional con la flexibilidad y la apertura al cambio para evitar caer en patrones de sobreprotección. En resumen, Tauro con Luna en Cáncer es una combinación profundamente emocional y estable que busca seguridad y protección tanto en el ámbito material como en el emocional. Son personas leales y cuidadoras que se dedican a crear un hogar seguro para sus seres queridos. Sin embargo, deben aprender a equilibrar sus necesidades de control con la flexibilidad emocional para no caer en la trampa de la sobreprotección. Cuando logran encontrar ese equilibrio, se convierten en individuos increíblemente sólidos y confiables, capaces de brindar amor y apoyo incondicional a los que los rodean. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!